dice Hernán que usted es una persona perfecta para esta iniciativa porque reúne todas las condiciones, está muy atento a la responsabilidad social, está atento a dar buenos mensajes, es un gran emprendedor y tiene muchos conocimientos para compartir con la comunidad. Bueno, muy buenos días, estamos aquí con Hernán Orjuela. Para nosotros es un gusto y de antemano te agradecemos, Hernán, por recibirnos acá y ofrecernos tu tiempo. Eh, Hemos venido comentando en redes sociales y en muchos espacios, Comunectarte es una empresa dedicada a lo que son las asesorías y consultorías en comunicación y psicología organizacional. La idea de entrevistar a personajes como Hernán Orjuela es que nos cuenten qué estrategias han utilizado, cómo han llegado hasta donde están, cómo han logrado el éxito. Pues porque a partir de esa organización que ustedes han tenido, de analizar un mercado, de fortalecer muchísimas cualidades, pues han logrado muchísimas cosas en lo que es Colombia y por qué no decir en la parte internacional. Antes de comenzar a describir todo este proceso que tú has tenido en tu carrera, nos gustaría saber quién es Hernán Orjuela, desde tu concepto, porque pues nosotros tenemos un concepto, Hernán Orjuela el presentador, el papá, el bacán, pero pues desde tu punto de vista, ¿quién es Hernán Orjuela? ¿Cuáles son tus alegrías, tus tristezas, el amor, todo? Pues digamos que hay dos partes. De antemano, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes. A ver, si lo tomamos desde el punto de vista personal, pues soy un hombre nacido hace bastante tiempo, ya con 2 dígitos altos, que nací en Bogotá, en la 13 con 47, tercer piso, la que se llama la popular Clínica Marley. 5:30 de la mañana nació este pechito de los brazos de doña Isabel Buenaventura de Orjuela. De ahí en adelante, pues ha sido una persona que se ha dedicado a estudiar, a tener con entereza la pasión profesional, y hoy en día, afortunadamente, pues soy un orgulloso padre de familia de 3 hijos fantásticos, un hijo que tiene 34 años, director de cine actual, tengo una hija de 19 años que está estudiando en Canadá, y de un quinceañero hincha furibundo de Millonarios como su papá, para resumir un poco el tema, digamos, de mi familia con mis hijos. Soy un hombre que por naturaleza, de pronto, por mi vida familiar inicial, soy una persona extremadamente casera, me gusta mucho ser sociable, pero en pequeños espacios. No soy un hombre demasiado dado, como algunos pensarían en este negocio, que uno por la popularidad pues vive con actividades sociales todos los días. No, soy más amigo de la intimidad de mis amistades, y pues digamos que en resumidas cuentas ese soy yo. Estricto, en algunas ocasiones mi forma de ser un poco disciplinada y metódica en mi carrera pues me ha tildado a veces de ser un poco duro y fuerte, sobre todo con temas profesionales, pero afortunadamente he logrado discernir en ese sentido, para que la gente que ha estado acompañándome en mi carrera, pues algunos hayan aprendido, otros me han acompañado durante toda esta senda de, digamos, de estos años, tanto profesionales como personales. Y ya como profesional, soy egresado de la Universidad Javeriana, hice una especialización en realización para televisión, hice varios cursos en los Estados Unidos relacionados con estrategias organizacionales, aunque digamos que siempre me enfoqué a estar detrás de las cámaras. Y de ahí en adelante mi carrera, digamos, tuvo 2 vertientes importantes, que fueron comunicador social con responsabilidad en cuanto a temas de compañías, de estructuración de formatos de productoras afines a mi carrera, y otra como presentador de televisión o animador, o digamos un anchor que a través de la historia lo hice primero en radio y después en televisión, después de manera mixta, y hoy ya tenemos más de casi 35 años de estar todavía vivitos y coleándose en este negocio. Hernán, estabas comentando tu vida personal y tu vida empresarial, profesional. No es un secreto que mantener esas dos en equilibrio, pues es un proceso arduo, Sí. de muchísima estrategia, y eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Cómo has logrado todo eso a través de tus 35 años que nos estás comentando? Y pues para empezar nos gustaría saber cómo
a través del tiempo has establecido tu misión, tu razón de ser en el mercado? Claro. Mira que es un tema muy importante que antes uno adquiría más como una especie de instintiva o de don, en donde uno, a medida que pasa el tiempo, sobre todo cuando uno ha ejercido durante tanto recorrido una labor o una profesión como el caso mío, que es ser comunicador social, que como su mismo nombre lo dice, nosotros tenemos un compromiso muy importante de darnos a entender a través de una sociedad. Hay puntos fundamentales que hay que tener siempre en cuenta, que hoy día está muy de moda. Las personas que son auténticas en su profesión, las personas que son innovadoras en su ejercicio, de alguna manera u otra van a tener cierto tipo de referencia especial. ¿Y a qué me refiero? A que personas que de pronto hemos logrado trasegar durante mucho tiempo y mantener, digamos, vigentes, parte del secreto a gritos ha sido eso, de formar un criterio, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, de que uno es una especie de producto del cual uno tiene que saber cómo ese producto etiquetarlo, envasarlo y venderlo. Algunas personas de pronto vienen en tamaño litro, otros en tamaño más condensado, no importa. Lo importante es que uno tiene que considerarse desde ese punto de vista un elemento de mercadeo para lograr progresar. En el camino pueden pasar muchas cosas adversas, como en cualquier empresa. Y si tú te consideras una persona que tienes, digamos, esas capacidades, no toda la vida va a ser fácil. Habrá momentos de competencia, de competitividad, de momentos difíciles en donde de pronto un tema coyuntural como puede ser la parte económica hace que tengas alguna especie de traspiés, pero lo importante siempre también es perseverar y perseverar sobre todo en lo que tú creas. Si tú tienes clarísimo de que estás creyendo que tu proyecto es bueno, es ganador, es válido, es vencedor, ten total seguridad de que lo vas a lograr sacar adelante tarde o temprano. En ese aspecto, el creer en uno mismo se convierte en un factor muy importante, Total. casi que se convierte en una competencia individual. Ahora viéndolo por el lado de la visión, yo veo aquí a Hernán Orjuela sentado. ¿Cómo se proyecta Hernán Orjuela más o menos en 5 años? O no sé cuánto lo tengas tú establecido en el tiempo. ¿Cuál es tu visión? Mira, yo creo que lo más importante, y muchas veces uno dice, bueno, yo llevo 30, como te digo, llevo más de 35 años de carrera prácticamente ininterrumpida, solamente tuve un pequeño lapso de 3 meses, si no estoy mal, dentro de todo mi trasegar de profesión. Y digamos que yo nunca me he puesto como meta qué día debo terminar el ejercicio que yo hoy en día hago. Y la razón es muy sencilla, porque para mí la profesión no es ni una obsesión, ni es un deber obligado, es una pasión. Yo mi profesión la vivo con pasión, la vivo con felicidad. ¿Dónde vienen las grandes diferencias a partir de que el tiempo puede pasar y de pronto ya llega un momento donde tú dices, hay metas que he cumplido, hay metas que puedo cumplir? Ya es cuando tú empiezas a diferenciar un tema cuantitativo a un tema cualitativo. Cuando ya dejas de pronto de tener las cosas porque las necesitas hacer, sino porque las quieres hacer. Y yo me veo en mis próximos 5 o 10 años haciendo eso, haciendo lo que me gusta hacer. Obviamente necesito de alguna forma que a través de mi carrera, pues finalmente todavía sigo criando hijos, tengo una familia, pero más con la conciencia de que lo que me gusta hacer, hacerla bien. No me veo a 5 años, no me veo a 10, me veo a los años que Dios quiera tenerme, pero siempre con mucha pasión. Perfecto, Hernán. Hace poco tú nos comentabas que pues como individuos también nos convertimos en un producto, y más si estás trabajando en la televisión y como empresario en diferentes proyectos. A partir de eso, desde tu punto de vista, ¿cuál es tu diferencial? ¿Cómo has logrado destacarte entre otros presentadores, entre otras personas de la televisión? ¿Cómo lo has logrado? Porque pues a través de los años hemos visto que Hernán Orjuela tiene carisma, comunicación asertiva, mucha empatía con los televidentes, con la audiencia. ¿Cómo lograste ese diferencial? Y para ti, ¿cuál es tu diferencial único? Claro. Yo vuelvo y te insisto, es rompiendo esquemas. Es primero siendo uno original, y cuando quiero decir que ser original es, digamos, que las cosas que tú dices y que emanas sean realmente naturales. Porque tarde o temprano cuando tú te disfrazas, pues vas a estar disfrazado, no eres tú. Puedes estar cubierto como con una escafandra, pero esa escafandra tarde o temprano detrás de ti va a haber un ser que se va a demostrar lo que realmente internamente tienes.
Entonces, si tú me preguntas cuál podría ser parte de, digamos, de mi secreto, entre comillas, es eso, haber sido siempre auténtico, ser arriesgado, porque hubo una época en donde, cuando yo inicié la carrera, los esquemas o los patrones que existían de los presentadores, especialmente eran personas en nuestro medio que eran muy sofisticadas, muy puestecitos, muy sobrios, y yo llegué con una locura que era hablar más alto, más gritado, teniendo, digamos, un esquema un poco diferente de tratar frente a la gente en la radio y en la televisión, con el gran riesgo de que si les gustaba o no les gustaba. Por fortuna, digamos que el equilibrio, porque uno no es monedita de oro de todo el mundo, pero digamos que el equilibrio me dio que ese tipo de innovación que estaba haciendo yo en los medios de comunicación, digamos que hacía que la gente me viera a mí con otros ojos. Y creo que es lo más importante, tú lograr esas marcas, como muchos presentadores y comunicadores sociales lo han logrado en el país, en diferentes ámbitos, porque no tiene que ser obligatoriamente marcar una diferencia de producto porque tú haces entretenimiento, ¿no? El que hace política puede marcar una referencia, como hay muchos comunicadores que tenemos hoy en día en el país. El que hace deporte es lo mismo. Cada uno tiene, y vuelvo y te insisto, el tema de un sello y un producto del cual tienes que darle a la gente para que lo deguste, lo pruebe, y si le gusta se quede con él o no. Así de sencillo. Hablando de esas competencias, empatía, comunicación asertiva y pues este secreto que tú nos has comentado, está bien que nosotros nacemos con eso, pero también somos conscientes que tenemos que entrenarnos, que tenemos que fortalecernos. ¿Cómo lo haces tú para fortalecer día a día todas esas competencias comunicativas, en este caso, día a día? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque lo que tú dices es cierto. Uno nace, uno tiene, digamos que tiene unos dones que a mí personalmente me los ha dado Dios. Espero que ustedes también. Si no, pues como quieran llamarlo, pero digamos, el ser humano nace con dones. Y en el caso particular, sí, nací con un don de pronto de posibilidad de sociabilización, de tener una comunicación un poco más directa con la gente. Pero la gran diferencia es lo que anteriormente te decía, vuelvo a lo rectifico: innovarse, generar referencias, no quedarte en tiempos, porque por lo general lo que pasa en muchas personas, y no solamente en mi gremio, sino en cualquier parte, es lo de ayer fue mejor, lo de hoy es diferente. No propiamente. Lo de ayer pudo haber sido mejor, pero tú no te puedes quedar en un pasado. Tienes que estar viviendo un presente y sobre todo asimilando las circunstancias de un presente. Si yo hoy como comunicador social no estoy cercano a lo que es la convergencia de los medios de comunicación, como son las redes sociales, como es el internet, como son los startups, como es estar cercano a ustedes, que son gente son millennials, que son una generación del cual uno tiene que aprender cómo viven en el mundo, pues lo que haces es que te quedas. Como muchos productos les ha pasado, que se quedaron diciendo que era la última del desierto, y resulta que delante de ellos venía un aluvión de cantidades de productos que se los llevaron por encima, porque se quedaron en el pasado. Ahí yo creo que existe una cosa fundamental en cualquier persona: sin volverse uno, como dicen popularmente, cuchiquent, cuchibarbi, ¿no? Porque pues cada uno tiene su juventud acumulada y tiene uno que demostrarla, pero sí estar vigente y sobre todo actualizado de lo que piensa la gente, de lo que piensa la juventud, de cómo se mueve el mundo, porque si no te vas a quedar atrás y tu producto seguramente va a tener una fecha de vencimiento muy rápida. Entre líneas, pues nos hablas de lo que es la competencia de la adaptación en el individuo. Y pues está muy relacionado con la pregunta que viene a continuación, porque pues esa adaptación se viene a un proceso de cambio en lo que han sido los canales comunicativos, bien sea dentro de una empresa o fuera de la empresa. Estabas hablando de redes sociales, se está manejando también todavía lo que es la intranet, Sí. pero ¿cómo lograr ese equilibrio para que, por ejemplo, las redes sociales nos acercan pero también nos alejan? ¿Cómo lograr ese equilibrio? Y Hernán Orjuela, ¿cuáles son los canales comunicativos que más se usa en el presente? Uno no puede ponerle el dedo al sol para decir que está todo apagado. Uno tiene que ser consciente de que la tecnología hay que ponerla a favor y no en contra. Como todo tiene sus bemoles, todo tiene sus circunstancias posiblemente adversas, pero hay que saberlas controlar, y dependen directamente de la persona que lo haga. La responsabilidad social que se tiene hoy en día a través de los medios digitales, si se puede denominar así, es fundamental. Tú lo decías, internamente hay cosas
de las cuales tú te puedes preguntar hoy en día, bueno, o que mi hijo me pregunte, ¿ustedes cómo hacían para vivir hace 15 o 20 años sin celular? O para ver ustedes sin la oportunidad de tener de pronto un chat. Sí, no lo habían, pero se vivía a otro ritmo, se vivía a otras circunstancias, pero finalmente las tareas se cumplían. Hoy en día todas estas herramientas a favor, que son las que la tecnología dan la posibilidad de que de pronto las cosas sean un poco más productivas por tiempo, no por calidad, sino por tiempo. Cuando los extremos son viciosos y cuando las redes sociales se vuelven muy competitivas y que de pronto cumplen unos cometidos diferentes a lo que realmente tu función profesional debe hacerse a través de estos esquemas, pues ahí es donde el tema a veces se enreda. Tú me preguntas, ¿cómo hago yo? Yo soy una persona que independientemente que, digamos, de manera afortunada tengo, pues, digamos, una pantalla pública que es la televisión diariamente, de lunes a viernes, un canal nacional, un canal que es internacional, etcétera, etcétera. Yo no me puedo quedar con eso de manera satisfecha. Yo tengo que estar pegado a ¿qué se llama? A las redes sociales. Tengo un canal de YouTube, tengo una página de Facebook que es muy importante como referencia de lo que yo hago, tengo mi formato de Instagram y demás, y no lo hago por un tema de blog o porque tengo que estar yo dependiendo de la gente, sino al contrario, porque mi labor dentro de la comunicación social es que tengo un derecho y un deber de que mi profesión se maneje a través de las redes sociales. Tú abres mi Twitter y mi Twitter siempre vas a encontrar en mi concepto, en el mío, un tema profesional. Replico, retuito noticias, doy mi concepto muy subjetivo, porque pues finalmente el periodista también tiene que hacerse de lo que yo considero el país o el mundo entero. Como a otras personas que de pronto les dé por tomarse el selfie y pues mostrar la cara bonita, pero es otro tipo de circunstancias. Para segmentar esos públicos objetivos, pues son diferentes en redes sociales, en televisión, en radio. Primero, ¿cuál es tu público objetivo? Y segundo, ¿cómo haces esa segmentación? ¿Cómo logras hacer ese estudio de mercado, por decirlo de alguna manera? Yo tengo que ir acorde a mi edad cronológica, a lo que yo sé y con experiencia puedo decir con claridad y con criterio en los medios de comunicación y en las redes sociales. ¿Y eso qué quiere decir? Que pues tacharía yo de imprudente y de poco serio el meterme en asuntos que son relacionados a una sociedad que puede ser muchísimo más joven que la mía. O sea, estar yo compartiendo un chat con los amigos de mi hija creo que estaría como completamente fuera de contexto, además que no tendría nada que ver. Sin embargo, mira que yo te diría hoy en día, de pronto en unos años atrás el tema era un poco difícil de comprender, pero hoy en día las redes sociales no tienen edad, no tienen sexo, no tienen raza, no tienen ningún tipo de restricción, incluso ni de credo. Están tan abiertas hoy en día de que hay muchas personas que, mira, curiosamente, tengo una posibilidad de viralización a través de la pantalla pública, pero sin embargo hay cosas en que logro más impacto en mis resultados a través de las redes sociales. Yo tengo un canal de YouTube donde lo que hago básicamente es exponer algunas de las entrevistas que a mi juicio hago y las puedo traducir a mi canal y tienen mejor resultado muchas veces de lo que tienen en televisión. Y entonces llega uno a la conclusión, hay un universo, hay un público latente que lo estás encontrando a través de un teléfono inteligente, del computador, del mismo televisor inteligente, que te busca en cualquier momento y te encuentra. Entonces, yo creo que los públicos están. Ahora hay que saber cómo llegarles y que seguramente pues hay que mantenerlos de forma vigente, ¿no? Hernán, nos comentabas pues 35 años aproximadamente de carrera, pero en esos 35 años pues también ha habido subidas y ha habido bajadas. Total. En esas bajadas que pues, las llamamos crisis en el ámbito organizacional, ¿qué planes de contingencia tú has utilizado? ¿Cómo has logrado analizar todo eso para tú seguir adelante y seguir esos 35 años de carrera con más éxito? Sí, yo creo que lo más importante, y tú lo decías, es que 35 años no ha sido siempre de flores. Pues, a nivel organizacional yo he tenido, digamos, dos etapas, tanto en televisión como empresario convencional, y en las dos me ha dado duro, más en el tema empresarial a nivel de mi otro oficio, que es como empresario de entretenimiento. Sin embargo, mira que yo creo que lo que afortunadamente aprendí es que en las malas circunstancias nunca
nunca claudiqué. Puse siempre la posibilidad de pensar con cabeza fría en los momentos más críticos, de cómo sacar el pecho adelante ante circunstancias adversas. Y te hablo de circunstancias complicadas, quedarte de la noche a la mañana por un error, como te dije yo, 3-4 meses sin televisión porque tuve un error muy personal de haberme cambiado un canal a otro, bueno, qué sé yo, y poner en juego mi familia no fue fácil, pero sin embargo, digamos que de manera afortunada mi perseverancia hizo que de alguna manera fuera en ese momento más inteligente que mi pasión, y salir de pronto desesperado como un loco a buscar digamos, otro tipo de recursos. Y siempre fui muy prevenido, ¿sabes? Cuando se habla, por ejemplo, a nivel económico, siempre tuve un colchón en los momentos difíciles donde más de una vez me tocó entregar la casa, el carro y la beca prácticamente. Pero digamos que tuve la oportunidad de siempre tener algo muy importante que era frentear, poner la cara ante las vicisitudes, ante los problemas. No hay que huirles como el avestruz y poner la cabeza debajo de la tierra, sino frentearlas. Uno es un ser humano. Los seres humanos tenemos errores, tenemos maneras también de resarcirlos. Y si yo te pongo la cara y te digo, mira, me quedé sin un peso, pero soy locutor, puedo ayudar, espérame, es muy distinto que cuando de pronto buscas otros recursos que no son bien habidos, o de pronto sales huyendo como un tigre que se llamaba Leoncio en una época que usted no vio en la televisión, pero yo sí le ve que era huyamos a la derecha y salía el león por un lado porque se moría de susto por un perro. Pero esas anécdotas de mi época de televisión. Hernán, es muy importante en este medio tener la credibilidad, pues porque te debes a la audiencia en ciertas palabras. ¿Cómo manejar esa imagen corporativa? ¿Cómo fortalecer a lo largo del tiempo esa credibilidad con lo que es la audiencia y tus seguidores? Y aún así con tus colegas, pues porque tienes muchísimo respeto entre ellos, muchos te reconocen como un grande y yo sé que eso va a perdurar por muchísimo tiempo, es como un legado. Pero ¿cómo mantener esa imagen corporativa viva? ¿Cómo lo logras? Bien asesorado. Orgullosamente tengo una asesora en casa y una asesora profesional que es mi esposa. Ella es profesional en marketing, en publicidad, y en manos de ella he quedado hace más de 22 años. Porque tú sabes que los que siempre estamos expuestos a la televisión o a la vida pública, siempre somos vulnerables con dos temas que son bastante talón de Aquiles. Uno, famoso y trillado adjetivo que se llama fama, que no existe poder humano, no existe persona que no pueda decir que de alguna manera la fama a veces lo vuelve a uno vulnerable. El hecho de que tú seas famoso y que estés rodeado de gente y que la gente te venere o no te venere, eso genera unos ruidos y circunstancias peligrosas en la vida de un ser humano. Y para eso tienes que tener a alguien que tenga el polo a tierra. En el caso particular tengo mi esposa y mi manager, pues que es ella, que le pone a uno los pies sobre la tierra. Entonces, en ese sentido, digamos, lo he mantenido de manera siempre constante, y aunque muchas veces no me guste, esa asesoría es fundamental en una persona cuando está tan expuesta, digamos, a este tipo de responsabilidades. Bueno, tienes esa asesoría profesional y pues muy en casa, que eres privilegiado, pero pues también hay que tener en cuenta que pues ella no está contigo 24/7, tú estás por fuera haciendo tus cosas. Y pues como te decíamos al comienzo, somos también enfocados a la psicología organizacional. Entonces, hablando un poco de conductas, de emociones, ¿cómo manejas ese? Porque pues todos somos seres humanos y tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos. Por supuesto. Pero tú vas por la calle y de pronto estás en un día gris, triste, y tienes que sonreírle a la gente. ¿Qué tan importante es para ti manejar las emociones y tu conducta ya en lo exterior y en lo interior? Hay una vieja frase, una manera en que los payasos, cuando se les mueren sus parientes, siempre la tienen muy presente, que es el show debe continuar. Y los que estamos sujetos a estar cercano a la gente, de alguna manera digamos que tenemos que someternos a unas circunstancias emocionales que a veces no son fáciles y que la gente a veces no comprende. Hay gente que dice, uy, pero es que ese man es muy antipático, uy, es que esa vieja como es de pinchada. Pero detrás de ello muchas veces usted no sabe la cantidad de circunstancias, de problemas, de angustias, de temas emotivos, de temas personales que hacen que la persona no tenga cara de ponqué todo el tiempo. Pero tristemente, lo que tú asocias como producto frente a un televisor es un tema que a veces la gente se puede desconcertar. La vieja técnica mía es muy sencilla. Yo realmente en las buenas y malas
gracias a Dios he tenido más buenas que malas. No, no soy persona que le huyo al saludar o al a agradecerle a una persona a través de una sonrisa, pero sí busco mis espacios. En esos momentos críticos lo que hago es tratar de buscar unos momentos de espacios de soledad o digamos, de anquilosarme un poco para evitar precisamente esa vulnerabilidad con la gente. Hernán, ya hablando un poco más de lo organizacional, nosotros tenemos factores importantes para evaluar o diagnosticar dentro de la misma. Entonces queremos tu concepto o lo que entiendes por cultura organizacional, clima organizacional y estructura organizacional. Uy, me puso en clase. Sí. Cultura organizacional en mi concepto puede ser lograr tener unos métodos de los cuales de pronto por las enseñanzas que uno haya adquirido, bien sea de manera formal o informal, aplicarlas dentro del entorno organizacional en donde te muevas, bien sea en una empresa, bien sea en la sociedad, bien sea en un entorno familiar o comunidad. Eso sería diría yo un poco el tema de cultura organizacional. Clima organizacional, ahora un poco, pensaría yo, es un poco más el tema de motivación y la temperatura en que tú puedas vivir bien, regular o mal, en torno a una gente que trabaja contigo. Y ese clima organizacional puede depender o de los terceros o de uno mismo para que sea un clima adecuado o no para estar en una zona pues aparentemente de confort. ¿La otra cuál es? Estructura organizacional. Estructura organizacional, sí, digamos que ahí sí ya compete más a una organización que tiene unas normas establecidas en donde para generar un clima organizacional, un ambiente organizacional, pues hay que cumplir unos requisitos en pro y contra. Es como mi juicio a priori de esas tres preguntas que me haces. Bueno, y a partir de esas tres definiciones, desde tu concepto, ¿qué tan importantes son esas tres y mantenerlas bien establecidas para generar bienestar en el individuo? Total, porque es que cada una es interdependiente de otra. Donde alguna de las tres falle, pues sencillamente alguna de las tres se va a romper. Es como tres columnas. Dentro de una empresa o una organización son fundamentales. Si alguna de ellas falla, tarde o temprano la otra de pronto se va a resquebrar. Entonces yo considero que las tres son vitales para mantener una buena organización. Hernán, ya casi para finalizar esta entrevista, nos gustaría que le enviaras un mensaje a los emprendedores de este país. ¿Qué necesitan? Tus consejos, algo que los motive para que continúen. Maravilloso. Aprovecho también, bueno, estos días estoy en una gran plataforma que se llama Visionarios, estoy haciendo un programa de emprendedores para el país, una plataforma 360 donde lo que hago, porque yo no soy economista, lo que hago yo es motivar a algunos emprendedores o emprendedores del país para que muestren sus proyectos de startups que hoy en día son tan importantes no solamente en Colombia, en el mundo. Y mira que llego a la conclusión escuchando mucho lo que es las historias de muchos emprendedores que también la pongo yo, digamos, en práctica. Lo primero de un emprendedor puede sonar absolutamente lógico, es saber emprender. Y saber emprender muchas veces es que tú tienes una idea, de la idea hay que ponerla en el papel, de ponerla en el papel hay que ponerla a actuar, y después de ponerla a actuar, esperar a que esa idea que logró todos estos procesos llegue al fin o al cometido que tú lo tienes sobre la base de una idea. Todo ese proceso tiene un tiempo, todo ese proceso tiene primero sembrar, cosechar para dar fruto. Hay tiempos más, tiempos menos, pero lo más importante es perseverar en las buenas y en las malas. Si llovió, esperar que escampe para que después de que escampe se siga trabajando sobre el proyecto. Si estuvo haciendo sequía, pues esperemos un poquito a ver de qué manera buscamos a que llegue el agua o buscar recursos para que haya agüita y seguir adelante. Yo creo que lo más importante es eso. El emprendedor tiene que tener esa fe y confianza en sus ideas para lograr plasmarlas. Hernán, y ya por último, perdón, unas preguntas que son como la ñapa. Ya nos salimos un poco del lado organizacional y nos gustaría saber en qué momento te has sentido más vivo y por qué. ¿En qué momento me he sentido más vivo? No, en los momentos o el estado de felicidad que siempre tengo. Yo siempre doy gracias a Dios por sentirme vivo desde el día que nació mi hija, el día que nació mi hijo. Son tantos momentos en que puede que suene como
cajón, pero yo todas las mañanas lo primero que hago agradecerle a Dios es estar vivo. Y por eso no me es tan desconocido hacerlo todos los días. ¿Cuál es la anécdota que tú más recuerdes? ¿En trabajo o personal? ¿Las dos? Sí. Imagínate, 35 años. No, son muchas. De pronto, de acordarme, todas maravillosas, todas. Hay anécdotas especiales. La vez que entré a los Estados Unidos sin visa y me recibieron y duré 14 horas en un aeropuerto parado. Yo le decía al de la aduana, por favor, depórteme. Yo no vengo aquí invitado de una disquera. Yo no vengo a entrar a este país de indocumentado. Pero logré entrar a los Estados Unidos sin visa. Una cosa de locos, esa la tengo siempre en mi memoria. ¿Tú cómo definirías el amor en un contexto organizacional? El amor en un concepto organizacional. El amor, sí, en un concepto organizacional, entrega, respeto, confianza, comprensión de todo lo que tú logres hacer a través de esa organización. Eso puede ser un buen amor organizacional. Hernán, y cuando te digo, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando yo te digo conectarte? ¿Qué me dirías? Que la comunicación es un arte, que el arte es una expresión del ser humano y que el ser humano, si no se sabe expresar, pues no tiene buena comunicación. Uy. No me la haga repetir, socio, porque no puedo. Y ya dos últimas, nosotros también queremos mejorar lo que es la cultura ciudadana en Bogotá, que es nuestro primer campo de acción. ¿Tú qué sugerencias tienes para que eso lo logremos? Poner de referente, lo voy a decir con todo el cariño, porque no soy político, pero ojalá muchos tuviéramos la ideología del doctor Antanas Mocos. Y lo digo por tema práctico. Puede haber sido otra persona, pero los que tuvimos la oportunidad de ir un poquito a la administración de Mocos nos damos cuenta de que el tema nuestro es de culturización y sobre todo educación. Sí, la justicia es importante, es muy importante la salud, la seguridad, el transporte, etcétera, etcétera, pero si no hay educación en el ciudadano para saber que en muchas circunstancias, claro, tenemos huecos, tenemos semáforos, tenemos ladrones, pero si entre nosotros mismos no hay una educación de sociedad, pues va a ser muy complejo. Y Hernán, ya por último, y ahora sí sabemos que eres muy ocupado y estás de carrera, te queremos hacer este regalito de nuestra parte y pues pedirte que por favor pues conectarte. Wow, bonito, muchas gracias. Conectarte para nosotros es unir a las personas a través de la comunicación, conectarlas. Okay. Entonces, pues como ya venías tú de una invitación de Diego Sánchez, Diego fue el que me invitó. Diego Sánchez te invitó, entonces pues nos gustaría que tú por favor, y pues el azul obviamente es porque eres acérrimo hincha lo vi bien ahí con el azul. de Millonarios. Muchas gracias. Entonces nos gustaría que tú invitaras a alguien a que se conectara con nosotros y siguiéramos esta cadena de Pues comunicación. me parece muy bien, mira, primero que todo gracias a ti por esta bonita invitación y hablar un ratico sobre este tema tan importante. Yo tengo algunos, pero digamos que a mí me gustaría que se comprometiera y demás porque tiene una muy buena lectura y un buen discurso. Es mi gran amigo, un gran mentor, un gran referente de este país que se llama Moisés Angulo. Moisés es un personaje maravilloso del cual todos aprendemos, no solamente desde su vida actoral, sino también desde su vida pues, espiritual para los que de pronto tengan, digamos, ese tipo de senda. Y sobre todo también pues, la actitud tan positiva y tan bacana que tiene un personaje como Moisés Angulo. Entonces, Moisés, pila chino, lo veré, hablando de su camino, de toda su historia. Viste que fue este año galardonado por los premios telenovelas como el mejor villano de la televisión colombiana y ustedes cuando se van a dar cuenta es el hombre más bondadoso del planeta Tierra, pero eso es parte de su arte, igual que ustedes, ¿sí? De lo que ustedes denominan comunicarte, pues Moisés Angulo es un extraordinario embajador de comunicarte. Ahí estás, Moisés. Hernán, muchísimas gracias y feliz día. Gracias a ti.